Un Airbus A320, con 143 personas a bordo, se aproxima a la pista del Aeropuerto Internacional de Bahrein. El avión vuela demasiado alto y a una velocidad excesiva para un aterrizaje seguro. A pesar de las señales evidentes, los pilotos deciden continuar con el aterrizaje. Al acercarse al punto de contacto con la pista, se dan cuenta de que la situación es insostenible. El capitán decide abortar el aterrizaje y ejecutar una maniobra de ascenso para intentar una nueva aproximación. Sin embargo, durante esta maniobra, los instrumentos del avión comienzan a mostrar lecturas que el capitán no puede entender. Lo que sigue es una cadena de eventos marcada por la confusión, el pánico y decisiones críticas que determinarán el destino del vuelo. Esta es una historia sobre el conflicto que surge cuando dos personalidades muy diferentes se enfrentan en la cabina. Esta es la historia del vuelo Gulf 72. 23 de agosto del año 2000. Aeropuerto Internacional de El Cairo. 135 pasajeros y 8 miembros de la tripulación abordaron un Airbus A320 de la compañía Gulf Air. Su destino era el Aeropuerto Internacional de Bahrein, en Oriente Medio, a unas 3 horas de vuelo. La aeronave fue fabricada en el año 94 y entregada a Gulf Air en septiembre de ese mismo año. Contaba con 6 años de antigüedad y había acumulado unas 17.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores turbofan CFM International. Desde el principio, las cosas no empezaron con buen pie. Los pilotos y la tripulación llegaron a la puerta de embarque solo 25 minutos antes de la hora de salida programada, después de que inicialmente se les había dirigido a la puerta equivocada. Habían pasado la noche anterior en El Cairo y se habían quedado fuera hasta tarde, cenando, explorando los bazares y probando suerte en el casino del hotel. Eran altas horas de la madrugada cuando finalmente se fueron a la cama. Debido a esto, estaban apurados cuando llegaron al avión y ansiosos por recuperar algo del tiempo perdido. Pero para entender realmente lo que iba a ocurrir esa tarde, es crucial examinar quiénes eran los pilotos y especialmente la dinámica entre ellos. Al mando del vuelo estaba Ishan Shakib, un piloto de 37 años con una experiencia en vuelo de cerca de 5.000 horas, de las cuales 1.000 horas fueron en el Airbus A320. Se unió a Gulf Air como ingeniero más de 2 décadas atrás, y tras una larga carrera en la compañía, ascendió a capitán solo 2 meses antes de este vuelo. Su transición a la posición de capitán no estuvo exenta de dificultades. En una prueba reciente en el simulador, realizada como parte de su ascenso, obtuvo calificaciones deficientes en 2 maniobras de emergencia críticas, un despegue abortado y un fallo de motor después del despegue. La calificación D es el nivel más bajo aceptable para cualquier secuencia de maniobras. Si más de 3 secuencias no relacionadas obtienen una calificación D, la evaluación general se considera fallida. Pero no fue el caso para Shakib. Los pilotos que habían volado con Shakib tenían diferentes opiniones sobre su personalidad. En general, lo consideraron responsable, servicial, profesional y astuto. No obstante, algunos colegas lo describieron como ruidoso y excesivamente confiado. Otros lo consideraron algo engreído sobre sus conocimientos de los sistemas de la aeronave. Más adelante, examinaremos con más detalle este estilo de comportamiento y cómo fue crucial en este vuelo. En la cabina también estaba el primer oficial, Khalaf Al-Alawi, de 25 años. Alawi se unió a Gulf Air como piloto cadete el año anterior y pasó directamente al Airbus A320. Había acumulado poco más de 600 horas de vuelo, de las cuales 400 eran en el A320. Durante su examen de competencia inicial en el Airbus A320 el año anterior, enfrentó dificultades en varias áreas clave y recibió calificaciones deficientes en varios aspectos de la evaluación, lo que resultó en un suspenso. Más tarde, volvió a realizar la verificación y aprobó. Pero el capitán Shakib indicó que Alawi aún tenía problemas con los procedimientos de aproximación y salida en aeropuertos desconocidos. Afortunadamente, ese día volaría desde su base en Bahrein, con la que estaba familiarizado. Sin embargo, en este vuelo, el principal desafío no serían las habilidades de vuelo del primer oficial, sino su personalidad. Un instructor del simulador recordó que durante una sesión de formación, el primer oficial no cuestionó ni corrigió al capitán, incluso cuando éste excedió intencionadamente la velocidad de rodaje de 30 nudos establecida en los procedimientos operativos estándar de Gulf Air. El contraste entre la personalidad del capitán y el primer oficial era cóctel letal.
Alrededor de las 4:40 de esa tarde, el vuelo 72 comenzó su maniobra de retroceso desde la puerta en El Cairo. Los pasajeros se prepararon para el viaje, sin saber que se estaba gestando un problema en la cabina. Con un retraso de casi una hora, el avión finalmente inició su rodaje hacia la pista. El capitán Shakib pilotaría el avión rumbo a Bahrein, mientras que el primer oficial Alawi se encargaría de las comunicaciones por radio. A las 4:50, el capitán alineó el avión con la pista y aplicó a los motores la potencia correspondiente para el despegue. En cuestión de segundos, el vuelo 72 estaba en el aire, rumbo al este hacia Bahrein. No tardaron en alcanzar su altitud de crucero, y los pasajeros comenzaron a relajarse, mientras la tripulación iniciaba el servicio de a bordo. Hasta ese momento, todo parecía normal. El ambiente en la cabina era relajado mientras los pilotos desplegaban sus mesas para disfrutar de su comida. El diseño de la cabina del Airbus A320, que ha permanecido prácticamente inalterado desde la década de 1980, se centra en la ubicación lateral del sidestick. A diferencia de los sistemas convencionales, el sidestick no está conectado directamente a las superficies de control del avión mediante cables y poleas. Cuando los pilotos mueven la palanca, este movimiento es transmitido a una serie de computadoras que lo analizan, procesan y luego envían señales electrónicas para ajustar los controles. Este sistema, conocido como fly-by-wire, proporciona una capa adicional de seguridad y asegura maniobras suaves para la comodidad de los pasajeros. Sin embargo, como veremos a continuación, estas protecciones adicionales tienen sus límites. Poco después de las 7 de la tarde, los pilotos comenzaron su descenso hacia Bahrein. El control de tráfico aéreo les autorizó a descender hasta una altitud de 7.000 pies. Durante el descenso, el capitán solicitó que se realizara la lista de verificación de aproximación. El primer oficial comenzó a leerla, y al llegar al punto referente a la sesión informativa de aproximación, el capitán confirmó este punto. Sin embargo, esta fue la primera señal de un problema en la cabina, ya que en realidad no habían realizado dicha sesión informativa. El objetivo de una sesión informativa de aproximación es permitir a los pilotos discutir cualquier desafío que la aproximación pueda presentar, y asegurarse de que ambos estén alineados sobre lo que deben esperar y cómo actuar. Esta sesión es crucial, ya que no solo garantiza que ambos pilotos comprendan las condiciones que se encontrarán durante la aproximación, sino también qué acciones realizará cada uno. Normalmente, la sesión informativa de aproximación se lleva a cabo durante el vuelo de crucero, poco antes de que comience el descenso, ya que es cuando la carga de trabajo de los pilotos es menor. Sin embargo, los pilotos del vuelo 72 continuaron su ruta hacia el aeropuerto de destino, sin haber realizado esta sesión crucial. En esta aproximación, la sesión informativa habría sido muy importante, ya que los pilotos se enfrentarían a una aproximación de no precisión. Una aproximación de no precisión es aquella en la que los pilotos reciben guía horizontal hacia la pista a través de una radiobaliza, pero no cuentan con guía vertical. Esto significaba que, durante la aproximación del vuelo 72, mientras el capitán controlaba la aproximación, el primer oficial tendría la responsabilidad de monitorear cuidadosamente la posición del avión, indicando las altitudes y distancias correctas según la carta de aproximación. El capitán tendría que alcanzar las altitudes específicas en los puntos determinados a lo largo de la aproximación hacia la pista. En este tipo de aproximación especialmente, se requería que la tripulación actuara con extrema precisión y cuidado. Sin embargo, lo que los pilotos hicieron a continuación resultó aún más desconcertante. La aeronave descendió a 3.500 pies, y los pilotos recibieron autorización del control de tráfico aéreo para proceder de forma autónoma hacia la pista 12 en Bahrein. Los pasajeros fueron informados de que en breves momentos daría lugar el aterrizaje. Aunque fuera de la cabina estaba todo oscuro, las condiciones meteorológicas en Bahrein eran favorables: cielos despejados, vientos ligeros y una temperatura de unos 34 grados. Todo parecía transcurrir con normalidad, mientras el avión continuaba su aproximación. Durante el descenso, el capitán introdujo los detalles de la aproximación en la computadora de gestión de vuelo. A partir de estos datos, la computadora calculó las velocidades de aproximación final, así como las limitaciones de altitud y velocidad para la aproximación y una posible aproximación frustrada. Una particularidad del espacio aéreo de Bahrein es la ausencia de un límite de velocidad por debajo de los 10.000 pies. En la mayoría de los espacios aéreos del mundo, las aeronaves están limitadas a 250 nudos,
aproximadamente 460 km/h, a altitudes inferiores a los 10.000 pies. Esta restricción se debe al mayor riesgo de colisión con aves a bajas altitudes, ya que los parabrisas de los aviones comerciales suelen estar diseñados para soportar impactos con aves solo hasta esa velocidad. Además, es más sencillo para el control de tráfico aéreo gestionar aviones que vuelan a velocidades más bajas. Aunque en este espacio aéreo no había un límite de velocidad, hubiera sido prudente que los pilotos del vuelo 72 redujeran la velocidad a medida que se acercaban al aeropuerto. Para aterrizar de manera segura, es crucial mantener una velocidad lenta y estable durante la aproximación. Sin embargo, el capitán había desactivado el control de velocidad automático en la computadora de gestión de vuelo. Como resultado, cuando estaban a solo unas 12 millas del aeropuerto, el avión estaba volando a una velocidad excesiva de 315 nudos, unos 580 kilómetros por hora. Si no reducían la velocidad pronto, no podrían realizar un aterrizaje seguro. A pesar de que el capitán estaba al mando del avión, el primer oficial también tenía la responsabilidad de cuestionar y corregir al capitán si tomaba decisiones inadecuadas, lo que claramente era necesario en esta situación. El primer oficial no necesitaba miles de horas de experiencia en el Airbus para darse cuenta de que a esa velocidad y a esa distancia de la pista, una aproximación y aterrizaje seguros serían casi imposibles. Sin embargo, permaneció en silencio. 25 minutos después, el avión estaba alineado con la pista 12. Los pilotos seguirían la señal de la radiobaliza hasta el umbral de la pista, con el primer oficial anunciando las altitudes y distancias. Todo lo que los pilotos debían hacer ahora era reducir la velocidad y descender. Sin embargo, a solo 7 millas de la pista y aún viajando a más de 300 nudos, 550 km/h, reducir la velocidad se convertiría en una tarea muy complicada. Para ayudar a reducir la velocidad del avión, los pilotos pueden usar los flaps. Sin embargo, a la velocidad actual, desplegar los flaps podría ser perjudicial. El capitán tenía otra herramienta disponible, los frenos de velocidad. Estos son paneles ubicados en la parte superior de las alas que se despliegan en el flujo de aire para ayudar a reducir la velocidad del avión. El capitán activó los frenos de velocidad. Estos lograron algún efecto, provocando una desaceleración lenta, pero no estaba claro si el avión lograría reducir su velocidad hasta alcanzar la velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 km/h. Según los procedimientos operativos estándar de Gulf Air, los pilotos no deben esperar hasta el umbral de la pista para comprobar la efectividad de la desaceleración. En cambio, hay un procedimiento de verificación que se realiza a 500 pies de altitud. Si la aeronave no se encontraba a una velocidad cercana a la indicada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps configurados a 500 pies de altitud, la tripulación debía realizar una aproximación frustrada. Ambos pilotos estaban al tanto de esta norma. A medida que el avión se aproximaba, era crucial estar estables a 500 pies para proceder de manera segura con el aterrizaje. El control de tráfico aéreo dio la autorización para que el vuelo 72 aterrizara. Estaban a solo 5 millas de la pista, 8 kilómetros, y el avión debería estar en su velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 kilómetros por hora. Sin embargo, aún estaban a 220 nudos, 400 km/h. Los flaps deberían haber estado completamente extendidos y el tren de aterrizaje desplegado, pero debido a la alta velocidad mantenida hasta ese momento, los pilotos no habían podido configurar estos elementos a tiempo. La tensión se palpaba en cabina y parecía cada vez más claro que no alcanzarían la pista. Finalmente redujeron suficientemente la velocidad para extender la primera etapa de los flaps poco después de pasar los 1500 pies. El primer oficial bajó el tren de aterrizaje en un intento por reducir aún más la velocidad. Aunque la velocidad comenzó a disminuir, todavía estaban muy por encima de la velocidad de aproximación final. Una vez que el capitán visualizó la pista, desconectó el piloto automático y asumió el control manual del avión. Le recordó al primer oficial que debían estar estables a 500 pies durante el descenso. Los pilotos estaban cada vez más preocupados por la posibilidad de llegar a la pista. En la parte trasera del avión, los pasajeros permanecían ajenos a la situación, pero pronto se darían cuenta de que algo había salido mal. Cuando el avión alcanzó los 700 pies y con apenas 1 milla, 1,5 kilómetros para llegar a la pista, el capitán admitió que la situación era insostenible y que no conseguirían aterrizar con éxito. Aunque el capitán tardó en aceptar la realidad,
Tomó la decisión correcta al optar por abortar la aproximación. En el aeropuerto de Bahrein, para la pista 12, el procedimiento de aproximación frustrada requería que los pilotos continuaran ascendiendo en dirección a la pista hasta alcanzar los 2.500 pies, y después giraran a la derecha para reincorporarse a la trayectoria de aproximación. En ese momento el comportamiento del capitán resultó desconcertante. En lugar de seguir el procedimiento estándar para una aproximación frustrada, ordenó al primer oficial que informara al control de tráfico aéreo que realizarían un giro de 360 grados a la izquierda, conocido como órbita. La intención detrás de esta maniobra era usar el tiempo adicional para reducir la velocidad, y una vez reposicionados en el rumbo de la pista, estar mejor preparados para un segundo intento de aterrizaje. Sin embargo, optar por realizar una órbita a solo 500 pies sobre el suelo y a apenas 1 milla de la pista, 1,5 kilómetros, fue una decisión extremadamente imprudente. No solo era improbable que esta maniobra funcionara, sino que además era extremadamente peligrosa debido a la proximidad del avión al suelo. Si se iba a realizar una órbita, esta debería haberse llevado a cabo a una altitud segura y a una distancia considerable del aeropuerto. Era crucial que el primer oficial interviniera en este momento para asegurarse de que el capitán siguiera los procedimientos estándar de la aerolínea. Sin embargo, el primer oficial una vez más no dijo nada. Para completar el peligroso giro de 360 grados, el capitán necesitaba confiar en su pantalla de vuelo principal, que es el instrumento utilizado para controlar el ángulo de inclinación y la velocidad vertical del avión. Las avanzadas computadoras de control de vuelo del Airbus estaban diseñadas para asegurar que la órbita se realizara de manera controlada y estable en todo momento. En ese mismo instante, el capitán comenzó a comportarse de manera muy distinta a la que había aprendido en su entrenamiento, y comenzó a realizar movimientos bruscos con los controles, alternando entre ascensos pronunciados y descensos agudos, en lugar de hacer ajustes precisos con la palanca. Sus movimientos erráticos le llevaron a inclinar el avión hasta 36 grados, muy por encima del límite de 25 permitido para esa fase del vuelo. Estos movimientos generaron fuerzas G en el avión que sorprendieron a los pasajeros. Las fuerzas G causan una variación en la presión sanguínea y pueden provocar una sensación de mayor peso, desorientación espacial y, en casos extremos, pérdida de conciencia. Además, pueden impactar el rendimiento del avión y su eficiencia en el consumo de combustible. Las oscilaciones verticales fueron tan intensas que en algunos momentos los pasajeros casi fueron levantados de sus asientos y luego empujados de nuevo hacia ellos. Esta experiencia desorientó a la tripulación. Los pilotos tuvieron que enfrentar la contradicción entre las sensaciones físicas generadas por sus oídos internos y las lecturas de los instrumentos durante el giro. Para seguir su posición, el capitán alternaba su atención entre los instrumentos y la vista desde las ventanas de la cabina. Esta combinación de información visual limitada desde el exterior y datos internos contribuyó a una notable desorientación espacial. En un momento, el avión se encontraba a solo 330 pies sobre el agua. Para hacernos una idea, la envergadura de una 320 es de poco más de 100 pies. En medio de esta confusión, ¿dónde estaba el primer oficial? ¿Qué estaba haciendo? Si hubiera seguido los procedimientos operativos estándar de la aerolínea, habría intervenido varias veces para señalar los parámetros que el capitán estaba excediendo. Sin embargo, el primer oficial permaneció en silencio. La combinación de un capitán autoritario y un primer oficial pasivo creó serios problemas en la gestión de recursos de la tripulación del vuelo 72. El capitán intentaba realizar un giro brusco de regreso a la pista a baja altitud. A medida que la velocidad del avión disminuía, el capitán solicitó la extensión adicional de los flaps. Finalmente, los flaps estaban completamente desplegados. Aunque esta maniobra fue imprudente, ayudó a reducir la velocidad del avión. Sin embargo, con el tren de aterrizaje bajado y los flaps totalmente extendidos, el avión se volvió mucho menos maniobrable. Como resultado, el capitán se volvió aún más agresivo con los controles, forzando al avión a realizar un giro mucho más pronunciado de lo que sería seguro a esa altitud. Para compensar la resistencia causada por los flaps y el tren de aterrizaje, los motores estaban funcionando a alta potencia, mientras el capitán dirigía el avión hacia la pista. Finalmente, el capitán niveló las alas, pero solo había completado 3/4 partes del giro. El primer oficial localizó la pista a la izquierda y la señaló al capitán. En ese momento, el avión estaba a solo 300 pies sobre el agua, lejos de estar en condiciones de aterrizar. Sin embargo, en lugar de abortar la aproximación,
El capitán continuó. Comenzó a alinear el avión con la pista, pero su giro llegó demasiado tarde. El vuelo 72 había cruzado la línea central de la pista y necesitaba realizar una corrección drástica para volver a ella. Además de estar desalineado, el avión estaba volando demasiado bajo, por lo que el capitán intentó elevar el morro del avión. Una vez más, debido a su estilo de vuelo agresivo, aplicó un ángulo de elevación excesivo y que tuvo que corregir bajando el morro hacia abajo. Las oscilaciones bruscas que experimentaba el vuelo 72 fueron el resultado de que el capitán trataba el sidestick como si fuera un avión tradicional, en lugar de ajustarse a las características específicas del Airbus. El capitán instruyó al primer oficial a que informara al control de tráfico aéreo que estaban siguiendo los procedimientos de Gulf Air para realizar un giro. Para una A320, los procedimientos eran claros: aplicar potencia máxima, inclinar el morro hasta 15 grados sobre el horizonte y retraer una etapa de flaps. Sin embargo, el capitán aplicó la potencia total, pero solo inclinó el morro hasta 9 grados. El primer oficial retrajo los flaps a la tercera posición y levantó el tren de aterrizaje, lo que redujo la resistencia y permitió al avión acelerar rápidamente. El capitán debería haber elevado el morro al menos a 15 grados. En cambio, el capitán cometió un error crítico. La aceleración del avión lo empujaba hacia atrás en su asiento, y su cerebro interpretó erróneamente la aceleración como un cabeceo. En respuesta, inclinó el morro hacia abajo a 6 grados. Esto hizo que el avión acelerara aún más. En lugar de nivelar las alas, continuó girando el avión a la izquierda. El primer oficial informó al control de tráfico aéreo que estaban realizando un giro y solicitó vectores para una nueva aproximación. El controlador les indicó que volasen en rumbo 300 al noroeste y ascendieran a 2.500 pies. Sin embargo, el capitán, abrumado y desorientado, niveló las alas en el rumbo actual de aproximadamente 40 grados al noreste. El avión continuó acelerando hasta que la advertencia principal sonó en la cabina y la luz roja de alerta de la ECAM se encendió. A esta velocidad, los flaps estaban en riesgo de dañarse. El primer oficial alertó del exceso de velocidad e informó al capitán que los flaps estaban en posición 3. El capitán pidió que se retrajeran los flaps, pero no inclinó el morro hacia arriba. Con los flaps retraídos, la resistencia disminuyó, lo que llevó al avión a acelerar aún más. La aceleración empujaba al capitán hacia atrás en su asiento, lo cual interpretó erróneamente como un cabeceo. El capitán estaba atrapado en una ilusión somatográfica, donde la aceleración del avión se interpretaba como una inclinación. En respuesta, empujó el mando hacia adelante, causando que el avión comenzara a descender rápidamente hacia el mar. A medida que el avión se acercaba al agua, el sistema de advertencia de proximidad al suelo alertó a los pilotos, pero estaban tan sobrecargados con las advertencias de velocidad y flaps que no prestaron atención. Finalmente, a las 7:30 de la noche, el vuelo 72 se estrelló contra el mar, resultando en la muerte instantánea de todos los ocupantes a bordo. La investigación reveló una gestión deficiente de recursos de la tripulación como una causa clave del accidente. En aquel momento, Gulf Air no contaba con un programa de gestión de recursos de la tripulación, lo que podría haber evitado la falta de comunicación y la toma de decisiones inadecuada. La aerolínea tenía problemas graves de seguridad, incluyendo un mal cumplimiento de los procedimientos operativos estándar y deficiencias en la formación. Tras el accidente del vuelo 72, Gulf Air llevó a cabo cambios significativos en la dirección de la compañía, rediseño de la formación y estableció un programa integral de gestión de recursos de la tripulación. Estos cambios han incrementado la seguridad de la aerolínea y nos enseñan la importancia de mantener unos estándares de formación rigurosos y una sólida cultura de seguridad en la aviación. ...9 de agosto de 1978. Un Boeing 747-200, completamente cargado, está despegando del Aeropuerto Internacional de Atenas. Es un día caluroso con temperaturas que alcanzan los 43 grados Celsius. A bordo se encuentran 418 personas, la mayoría turistas estadounidenses que esperan un vuelo tranquilo hacia Nueva York. Todo parece estar en orden,
hasta que uno de los motores falla catastróficamente durante la rotación. ¿Lograrán sobrevivir a lo que parece un desastre inminente? Esta es la historia del vuelo 411 de Olympic Airways. 9 de agosto de 1978. Aeropuerto Internacional Elínikon, Atenas, Grecia. El aeropuerto contaba con 2 pistas, aunque solo la 33 derecha se utilizaba con regularidad, orientada hacia el centro de la ciudad. El vuelo 411 de Olympic Airways, operado por un Boeing 747 llamado Olympic Zeus en honor al dios griego, estaba programado para volar a Nueva York ese mismo día. La aerolínea en cuestión, Olympic Airways, era en ese momento propiedad estatal del gobierno griego. Durante aproximadamente 4 años, había pasado a manos del Estado, tras la venta de su participación por parte del magnate naviero Aristóteles Sócrates Onassis. Este cambio se produjo después de la trágica muerte de su hijo, en un accidente de aviación en 1973. El aeropuerto contaba con 2 pistas paralelas, pero solo una de ellas estaba en uso, ya que la otra pista se utilizaba principalmente como calle de rodaje para Olympic Airways, que operaba desde su propia terminal privada, ubicada al sur del aeropuerto. El aeropuerto se encontraba en el corazón de una cuenca rodeada por 4 grandes montañas. Esta región geográfica es conocida como la Cuenca de Atenas, o Cuenca del Ática. La meteorología de Atenas es considerada una de las más complejas del mundo, ya que sus montañas generan un fenómeno de inversión térmica que afecta las condiciones climáticas. En ese momento, Atenas experimentaba un calor extremo, con temperaturas alcanzando los 43 grados Celsius. Una brisa del noroeste proporcionaba algo de alivio. El avión estaba completamente cargado, llevando casi 160 toneladas de combustible para el largo trayecto transatlántico, y a bordo viajaban 400 pasajeros y tripulantes. El capitán al mando del vuelo 411 era Sifis Migadis, un piloto experimentado con antecedentes en la aviación militar, reconocido por su calma en situaciones críticas. El capitán Migadis tenía una amplia experiencia en vuelo, acumulando más de 10.000 horas a lo largo de su carrera, 1.600 de ellas a bordo del 747. Su formación como piloto militar le otorgó habilidades excepcionales en el manejo de situaciones difíciles y un sólido conocimiento de la aeronáutica. Además, tenía experiencia específica en aeronaves de fuselaje ancho, incluyendo el Boeing 747. Junto a él estaba el primer oficial Kostas Fikardos, un amigo íntimo y colaborador de Migadis con una experiencia similar a este. Les acompañaba en cabina un ingeniero de vuelo. Este equipo confiaba plenamente en sus habilidades. La aeronave, llamada Olympic Zeus, era un Boeing 747-200. Estaba provista de 4 potentes motores Pratt & Whitney, JT9D, 7A. A finales de la década de los 60, Pratt & Whitney desarrolló un nuevo tipo de motor llamado JT9D, diseñado específicamente para impulsar al Boeing 747. Este motor, con la ayuda de un sistema de inyección de agua, generaba más potencia, lo que era esencial para hacer volar al enorme avión, que necesitaba más empuje debido a su gran peso. Uno de estos motores, el motor número 2, había recibido mantenimiento el mismo día, y su empuje se había reducido al 96% de su capacidad. El vuelo 411 inició su recorrido hasta la pista de despegue poco antes de las 2 de la tarde, hora programada para la salida. Mientras el enorme avión ganaba velocidad en la pista, todo parecía estar en orden. La tripulación permanecía en calma y siguiendo todos los procedimientos estrictamente. Rápidamente superaron la velocidad V1, el punto en el que ya no podían abortar el despegue, y el capitán Migadis comenzó a elevar el morro del avión para despegar. Pero en ese preciso instante, algo inesperado sucedió. El motor número 3 falló de manera repentina. El fallo fue tan agresivo que parte del motor se desintegró y se esparció en fragmentos tanto en la pista de despegue como en las áreas cercanas. En ese momento el capitán Migadis se enfrentaba a un momento de extrema tensión, con el desafío de volar un avión tan grande, con un motor completamente inoperativo, y con el motor número 2 funcionando al 96% de su capacidad. El capitán Migadis llamó al ingeniero de vuelo para verificar si el sistema de agua glicol estaba funcionando correctamente. Este sistema estaba diseñado para enfriar los motores y proporcionar empuje adicional en momentos críticos como el despegue. El sistema de agua glicol funciona inyectando una mezcla de agua y glicol en los motores, un compuesto químico con propiedades refrigerantes.
Su función principal es enfriar los gases de escape, lo que permite que el motor funcione de manera más eficiente y genere un empuje adicional por un breve lapso de tiempo. Este sistema es particularmente útil durante el despegue, cuando los motores están bajo una gran carga y se necesita la máxima potencia para elevar el avión. Al reducir la temperatura interna del motor, se evita el sobrecalentamiento y se mejora su rendimiento. Pero tras revisar el sistema de agua glicol, es probable que en medio de la confusión y el estrés de la situación, el ingeniero de vuelo cometiera un grave error. En lugar de encender el sistema y asegurarse de que estuviera funcionando correctamente, lo apagó accidentalmente. Este error crucial redujo aún más el empuje disponible, complicando aún más la ya crítica situación en la que se encontraban. Mientras el avión a duras penas conseguía despegar, pasó rozando la valla perimetral del aeropuerto, de 12 pies de altura, 3,5 metros, mientras se dirigía hacia el centro de Atenas. Con el avión teniendo dificultades para ganar altitud, empezó a volar peligrosamente bajo sobre los tejados de las casas de Atenas, llegando a derribar algunas antenas de los edificios. El riesgo de estrellarse en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad era alarmante, y estaba cada vez más cerca de convertirse en una tragedia. En la cabina, la situación era crítica. Con el motor número 3 fuera de servicio, y el motor número 2 operando con potencia limitada, el capitán Migadis tenía que actuar rápidamente. El primer oficial Ficardos, aunque con muchas dudas, siguió las instrucciones del capitán, que tomó la decisión de retraer el tren de aterrizaje, a pesar de que el manual de Boeing recomendaba no hacerlo cuando los motores tenían poco empuje y el avión se encontraba tan cerca del suelo. Milagrosamente, el avión comenzó a elevarse ligeramente. Esta maniobra fue crucial para mantener el avión en el aire, aunque los problemas aún estaban lejos de terminar. Mientras el avión volaba a una altitud extremadamente baja sobre Atenas, la tripulación se enfrentaba a un nuevo desafío. Este obstáculo era la colina de Pánix, de 200 pies de altura, unos 60 metros, que se alzaba justo delante del enorme Boeing. El capitán Migadis se enfrentaba al reto de elevar el avión lo suficiente para evitarla, ya que de lo contrario el Boeing 747-200 se estrellaría en pleno centro de Atenas, desencadenando una gran tragedia en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. En ese momento, el capitán podría haber optado por desviar la trayectoria del avión para sortear la colina, pero su velocidad actual era demasiado baja. La velocidad de ascenso segura para el avión es de 180 nudos, 335 km/h, pero en ese momento volaban a unos 170 nudos, 314 km/h, y la velocidad seguía disminuyendo. El capitán Migadis era consciente de que si comenzaba a maniobrar y a girar el avión, la sustentación se reduciría aún más. Esto podría provocar que el avión se detuviera y cayera directamente en pleno centro de Atenas. Por lo tanto, en lugar de arriesgarse, decidió seguir ascendiendo en línea recta. El capitán Migadis observaba cómo la colina se acercaba rápidamente frente a él. El avión aún no había alcanzado la velocidad suficiente, por lo que en un intento desesperado por superar la colina, optó por tirar suavemente del control hacia atrás. Este movimiento provocó una ligera pérdida de velocidad aerodinámica, pero le permitió ganar algo de altitud para superar el obstáculo. Rozando prácticamente la colina de Pánix, consiguieron sobrevolar pero con apenas 9 pies de margen, 3 metros, sobre la cima de la colina. En ese momento, perplejos por la situación, la cabina se quedó en completo silencio. Desde la torre de control del tráfico aéreo, los controladores observaban con preocupación al ver que el Boeing 747 se dirigía hacia la colina de Pánix, esperando lo peor. Segundos después, sintieron un alivio momentáneo al ver que el avión logró elevarse por encima de ella, antes de desaparecer por el otro lado. Al pasar al otro lado de la colina, el capitán Migadis se sintió un poco aliviado y comenzó a bajar el morro del avión para ganar algo de velocidad. El capitán bajó la nariz del avión pasando de una altitud de 209 pies, 63 metros, a 157 pies, 48 metros. Este descenso le permitió ganar un poco más de velocidad, pero el problema persistía. El avión todavía no estaba acelerando lo suficiente. La situación era crítica, ya que la aeronave continuaba perdiendo velocidad aerodinámica, cayendo hasta 164 nudos, 300 km/h, lo que estaba muy por debajo de lo necesario para un vuelo seguro. La tripulación era consciente de que cada segundo contaba y debían actuar con rapidez para evitar un desastre. Mientras el avión sobrevolaba los suburbios de Atenas, la situación empeoraba rápidamente. Por si la situación no fuera ya lo suficiente complicada,
El Boeing 747 no solo volaba a una altura peligrosamente baja, sino que también estaba perdiendo velocidad. La posibilidad de un desastre en una de las áreas más densamente pobladas de Grecia se volvía cada vez más inminente. Cada metro que perdía el vuelo 411 lo acercaba más al desastre. Con 418 personas a bordo y miles de residentes justo debajo en plena trayectoria de vuelo, la vida de todos colgaba de un hilo. La velocidad actual del avión, combinada con la configuración en la que se encontraba, planteaba una situación delicada. Sin embargo, es posible que el avión estuviese experimentando el efecto suelo. Este fenómeno ocurre cuando un avión vuela a una altitud aproximada igual a la mitad de su envergadura con respecto al suelo. En este caso, el suelo ayuda a frenar el flujo de aire descendente sobre las alas y a reducir la formación de vórtices en las puntas de las alas. Como resultado, el avión puede generar un poco más de sustentación y experimentar menos resistencia. Esto es lo que probablemente mantenía el avión en el aire hasta ese momento. Sin embargo, el piloto era consciente de que si la velocidad disminuía aún más, la situación podría volverse crítica, y el riesgo de un aterrizaje forzoso aumentaría considerablemente. La tripulación seguía buscando desesperadamente lugares seguros donde aterrizar, pero la situación parecía fuera de su control. En ese mismo instante, el capitán observó que frente a ellos se encontraba un estadio de fútbol vacío. Por un momento pensaron que era una buena opción, pero había un inconveniente. El estadio se encontraba en una zona residencial rodeado de casas, por lo que descartaron esta opción al ser demasiado arriesgada. En la cabina de pasajeros, la situación no pasó desapercibida y la tensión era palpable. Muchos ya notaban la inestabilidad del vuelo y algunos empezaban a entrar en pánico. Los auxiliares de vuelo, manteniéndose firmes, intentaban calmar a los pasajeros mientras les pedían que se abrocharan los cinturones y se prepararan para lo que parecía ser un inminente aterrizaje forzoso. La única opción era seguir alejándose de Atenas, buscando desesperadamente cómo ganar velocidad y altitud. El capitán Migadis sabía que intentar volver al aeropuerto sin primero estabilizar el avión sería imposible. La situación era crítica, y cada decisión que tomaban era crucial para la supervivencia de todos a bordo. A pesar de la difícil situación, el capitán Migadis mantenía la esperanza de que si lograban ganar suficiente altitud y estabilizar el avión, podrían intentar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos eran conscientes de que necesitaban tiempo, pero las condiciones no les favorecían. Sin embargo, Migadis se negó a rendirse y continuó buscando más opciones de salvar el vuelo 411. Pero el destino del vuelo seguía en grave peligro. En ese momento, el capitán pensó que lo mejor sería llegar hasta el monte Egaleo, ubicado al otro lado de Atenas. Si lograban llegar, se encontrarían en una zona con muy pocos edificios, lo que minimizaría el riesgo de causar daños a terceros. Además, tendrían un gran espacio abierto que podría darles la oportunidad de controlar el avión y evitar un aterrizaje forzoso. Si conseguían estabilizar el vuelo, también aumentaban las posibilidades de que todos sobrevivieran. Sin embargo, el avión continuaba volando a una altitud peligrosamente baja. En ese mismo instante, pasaron junto a la Torre Interamericana, un edificio de 14 pisos en el centro de Atenas. El Boeing volaba aproximadamente a la misma altura que el edificio. Algunos auxiliares de vuelo comentaron más tarde a los medios que estaban tan cerca del edificio que podían ver las caras de las personas dentro del mismo. La tensión continuaba en el aire. ¿Lograrían estabilizar el avión y encontrar un lugar seguro para aterrizar? ¿O el Boeing 747 sucumbiría a la falta de empuje y se estrellaría en las afueras de Atenas? La respuesta dependía del capitán Migadis y su tripulación, quienes estaban decididos a hacer todo lo posible para salvar a sus pasajeros. El Boeing 747 continuaba volando peligrosamente bajo y con 2 motores comprometidos. El capitán Migadis y su tripulación tenían que ganar altitud lo más rápido posible. A pesar de sus esfuerzos, con el avión tan cargado, el calor extremo y el empuje reducido, lograrlo resultaba mucho más complicado de lo que parecía. El plan del capitán Migadis era simple pero crucial: continuar volando hacia el mar Egeo para alejarse de las áreas pobladas, y si era posible, ganar suficiente altitud para estabilizar el avión antes de buscar un lugar seguro para aterrizar. Aquí hay un detalle importante. En las ciudades es común que la temperatura sea más alta en el centro urbano que en las afueras. Con Atenas quedando atrás, al alejarse del centro de la ciudad, la temperatura exterior descendió de 43 grados Celsius a aproximadamente 38 grados Celsius. Esto proporcionó un impulso adicional a los motores.
Además, estaban entrando en una zona con vientos más fuertes, y estos giraban hacia el norte, ofreciendo más viento en contra, lo que también ayudaba a incrementar la velocidad. Finalmente, el ingeniero de vuelo logró reactivar el sistema de agua glicol, y los motores comenzaron a producir más empuje. Gracias a estas tres mejoras combinadas, el avión pasó de 164 nudos, 300 km/h, a 180, unos 335 km/h, que es la velocidad de ascenso segura. Esto le permitió al capitán Migadis poder elevar ligeramente el morro del avión. A pesar de esto, era consciente de que no podrían sobrepasar las montañas, pero al menos ya contaban con la velocidad suficiente para maniobrar. Con la estabilidad del vuelo 411 asegurada, el capitán Migadis tomó una decisión crucial. En un primer momento, consideraron la posibilidad de continuar hacia Mykonos para intentar aterrizar allí. Sin embargo, el capitán sabía que la pista de Mykonos no era lo suficientemente larga para un aterrizaje seguro, y a pesar de los riesgos, Atenas seguía siendo su mejor opción. Si podían mantener el avión estable el tiempo suficiente, podrían intentar un aterrizaje en el aeropuerto de Ellinikon. El capitán giró suavemente hacia el noroeste y después al oeste, siguiendo un valle dirección al mar. Una vez sobre el agua, el avión había ganado suficiente altitud y comenzó a retraer los flaps, cuando se encontraban a 300 pies de altura, unos 90 metros. Después, sobre la bahía, realizaron una descarga de combustible para aligerar el peso de la aeronave. Después de completar la descarga de combustible, la tripulación se preparó para regresar al aeropuerto y realizar el aterrizaje en la misma pista desde la que habían despegado. Con el avión ahora más liviano, la prioridad era ejecutar un aterrizaje controlado y seguro. Con el avión aún ligeramente sobrecargado, se alinearon cuidadosamente con la pista de aterrizaje. A pesar de la altitud baja y la incertidumbre sobre el rendimiento de los motores, tenían una oportunidad real de llevar el avión de vuelta a la pista. Sabían que cualquier error podría ser fatal. Con los motores al borde de su capacidad y el avión aún cargado con toneladas de combustible, la tensión en cabina era extrema. El tren de aterrizaje fue desplegado sin problemas, y el descenso fue gradual y controlado. Finalmente, el Boeing tocó tierra de manera segura, marcando el final de una maniobra crítica tras una emergencia extrema. A medida que los frenos se activaban y el avión reducía su velocidad, un suspiro colectivo recorrió tanto la cabina de mando como la de pasajeros. Contra todas las probabilidades, el vuelo 411 había aterrizado de manera segura. El avión se detuvo en la pista y los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Lo que podría haber sido una tragedia se había convertido en un aterrizaje exitoso gracias a la valentía y habilidad de la tripulación de Olympic Airways. El vuelo 411 de Olympic Airways pasó a la historia como uno de los aterrizajes más heroicos y desafiantes de la aviación moderna. La tripulación, liderada por el capitán Sifis Migadis, desafió las probabilidades y rompió las reglas para salvar la vida de más de 400 personas. Este incidente sirvió como un recordatorio de la importancia del liderazgo, la comunicación y la experiencia en situaciones críticas. No se emitió un informe final sobre el incidente del vuelo 411 de Olympic Airways, probablemente, porque afortunadamente no hubo ningún herido. El incidente ocurrió en 1978, y cuando los datos fueron enviados a Boeing, la compañía inicialmente no lo creyó. Afirmaron que a la velocidad tan baja que volaba el avión, este debería haberse estrellado. Varias veces intentaron replicar la situación en simuladores, pero cada vez que lo hacían, el avión se detenía y se estrellaba contra la ciudad. Otra razón para la falta de un informe final es que Grecia en ese momento no contaba con un servicio de investigación independiente como la NTSB. De hecho, no lo implementaron hasta después de este accidente. El capitán Migadis tomó decisiones arriesgadas, rompiendo los protocolos de Boeing al retraer el tren de aterrizaje a baja altitud, pero estas acciones fuera de las normas fueron precisamente la clave para salvar el vuelo. Su valentía y capacidad para desafiar las reglas en un momento crítico permitieron que las 418 personas a bordo sobrevivieran a una situación que parecía inevitablemente condenada al peor de los finales. El caso del vuelo 411 de Olympic Airways es un testimonio extraordinario de la habilidad y toma de decisiones bajo presión del capitán Migadis y su tripulación. A pesar de las fallas mecánicas y la pérdida de empuje crítico, lograron evitar una tragedia inminente sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Este incidente, aunque increíblemente desafiante, demostró que la combinación de experiencia y determinación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en la aviación.
Otros vuelos que enfrentaron situaciones similares no lograron el mismo desenlace exitoso.